Hola, hola, un muy buen día para todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda sesión del ciclo de webinar de ciberseguridad. Esta vez enfocada a la inteligencia artificial y al análisis de amenazas. La dinámica de hoy es la misma que la primera sesión. Vamos a hablar aproximadamente entre 45 minutos y 50 minutos y vamos a dejar 10 minutos de preguntas. Muy bien. En primer lugar, esta, esta sesión, la sesión 2 del ciclo de webinar, está siendo grabada para posterior estar en YouTube. Por favor, síganos en nuestro canal de YouTube Manage Engine Latam. Muy bien. Mi nombre es Diego Montenegro, especialista técnico para Manage Engine. Hablemos en primer lugar de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial hemos escuchado desde hace muchos años, ¿no? Esto no es nuevo hoy en día. La inteligencia artificial, pues básicamente es una simulación de la inteligencia humana por parte de máquinas, ¿no? Donde básicamente, dicho en otras palabras, tenemos sistemas que son capaces de aprender por sí solos, como lo hacemos nosotros. Pero para ello, la inteligencia artificial es un mundo muy, muy grande donde tiene muchas ramas, muchas categorías. Una de ellas, por ejemplo, la robótica, ¿no? Que escuchamos todos esos sistemas autómatas de hace muchos años, donde son máquinas para tomar decisiones con base a las situaciones o con base al entorno como tal. Uno de ellos también, por ejemplo, es el Big Data. El Big Data realmente no es una tecnología por sí sola. Esta se acompaña mucho de lo que es el Machine Learning, ¿sí? Pero básicamente es un mecanismo como tal de datos estructurados que lo que hace es ese tratamiento de estos datos estructurados para así llevarme a una inteligencia de datos y a una inteligencia de negocio como tal, de lo que es el Big Data como tal. Ahora, hay otra rama que es el procesamiento del lenguaje natural, que es esa intención del usuario al determinar como tal un comando, como por ejemplo tenemos el Siri en los iPhone, donde le decimos, enviamos los comandos por voz y este Siri nos puede dar información relevante a esto, o el Alexa a nivel de Amazon. Entonces es algo muy importante también. Ahora, uno que me parece muy interesante es el Machine Learning. El Machine Learning es para mí una de las ramas, de las categorías de inteligencia artificial más sofisticadas que hay, porque es esa capacidad de aprender por sí solo, como lo hacemos nosotros mismos, de detectar esos patrones en los datos como tal, en los datos que ha recibido y poder tomar decisiones referente a esto. Ahora, Manage Engine con sus soluciones cuenta con soluciones de inteligencia artificial donde podemos identificar y podemos ver todos esos patrones y empezar a aprender qué es lo que está pasando en mi infraestructura. En Machine Learning, donde nos vamos a enfocar, es donde nosotros, mediante algoritmos, podemos generar esta función de inteligencia artificial a través de Machine Learning. Ahora, ¿qué utilizamos a nivel de Machine Learning? Algo llamado el User and Entry Behavior Analytics, que es básicamente el UEBA, que es detectar esos patrones de comportamiento de los usuarios de mis recursos para poder tomar decisiones y poder definir si son riesgosos o no. ¿Qué me puede ayudar el UEBA como tal? Identificar amenazas internas, poder identificar esos usuarios que son posibles amenazas que están en mi organización. O como por ejemplo descubrir cuentas comprometidas, que son esas cuentas locales, esas cuentas de dominio que están siendo comprometidas en mi infraestructura. Exponer abuso y el mal uso de los privilegios. Recuerden que en la primera sesión hablamos de lo que es esos, la ciberseguridad, que no solamente se basa en ataques, en malware, sino también en esos malos procesos que ejecutamos en nuestra organización, ese mal uso, ese abuso de privilegios. Pues también lo podemos hacer con UEBA. Ahora también la extracción de datos no autorizados es poder detectar esos recursos o esos usuarios que pueden ser propensos a que estén extrayendo información de mi organización, información confidencial. Ahora, el UEBA maneja dos algoritmos
que hace parte del Machine Learning. Por allá en nuestra escuela, en nuestra infancia, vimos modelos estadísticos donde básicamente se tiene un análisis robusto de componentes principales. Es un algoritmo que utiliza, básicamente es poder correlacionar eventos de todos los datos de mi infraestructura de red y poder definir un patrón de comportamiento. Este es el algoritmo que utiliza nuestras soluciones de Managed Engine para poder detectar ese patrón de comportamiento, como por ejemplo poder tener o poder identificar que un archivo está siendo modificado de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes, pero después de 1 o 2 meses cambia este patrón a ser modificado de 1 a 2 de la tarde. Entonces ahí ese cambio, ese patrón de comportamiento diferente, ese archivo modificado, ahí es donde detectamos mediante estos algoritmos. Ahora, un segundo algoritmo, mis cadenas de Markov, que básicamente es un análisis probabilístico, ¿no? Es un algoritmo probabilístico que básicamente se encarga de poder tener esa probabilidad de todos los eventos que ha recibido y esa probabilidad de un próximo evento ocurra. Como por ejemplo, un usuario se intenta loguear a un dispositivo y hace 3 logons fallidos, entonces ese cuarto evento que puede pasar, la solución, la herramienta, el algoritmo como tal, lo que hace es poder tener una probabilidad de que esta persona pueda ingresar a este dispositivo y obtener información de una base de datos y extraerla mediante una USB y salir de la organización. Es poder tener ese comportamiento y a su vez generar o taguearlo más bien en un score de riesgo. Estos son los dos modelos, los dos algoritmos a nivel de UEBA que utiliza nuestras soluciones de Managed Engine basados en el Machine Learning como tal. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros en Managed Engine realizamos esto? Muy bien, vamos a ingresar a nuestra solución, que es la misma solución que manejamos en la primera sesión, donde todo ese tiempo recopilado información de todos los eventos que pasan en la infraestructura de red. En primer lugar, vamos a ver la herramienta AD Audit Plus, donde en AD Audit Plus ya se tiene contemplado esto. Yo no tengo que realizar realmente un análisis probabilístico, un análisis estadístico y para poder detectar algún patrón de comportamiento. Realmente la solución ya lo hace por mí. Entonces yo simplemente tengo que ir a obtener ese reporte como tal. Ahora lo que vamos a ver en este momento es un comportamiento normal. Entonces vamos a elegir un usuario, vamos a seleccionar un usuario, como por ejemplo el usuario monitoreo, que es el usuario que hemos visto en la sesión pasada que tiene más interacción con nuestra infraestructura como tal. Entonces vamos a seleccionar ese y vamos a estudiarlo. ¿Qué es lo que pasa con este usuario? Ahora, voy a seleccionar para poder identificar un comportamiento normal. ¿Qué es lo que la solución detecta como normal mediante estos algoritmos que acabamos de hablar? Donde las actividades son logons fallidos, porque cualquier usuario puede tener logons fallidos, eso es normal que se equivoquen en su contraseña, y a través de archivos, de la modificación de los archivos, donde yo puedo identificar esto y puedo detectar ese patrón de comportamiento que es normal, como por ejemplo, actividad a nivel de los archivos de este usuario, donde podemos encontrar que ha realizado actividades a nivel de archivo de 12 a 1 de la tarde. Él lo ve normal. ¿Por qué lo ve normal? Porque aprendió de que ese usuario siempre realiza modificaciones de archivos a esta hora. Esta información que obtenemos acá es importante tenerla cuando tengamos nuestra solución en nuestra infraestructura tecnológica. Es importante dejarla escuchar, dejarla que aprenda aproximadamente entre 7 días, 15 días, para que la solución empiece a aprender cómo funciona toda mi infraestructura y así evitar falsos positivos, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar todas las horas y todos los movimientos que realiza este usuario a nivel de los archivos o de intentos de logons fallidos. Ahí es importante. Ahora, quiero ver o vamos a mostrar cuáles son esas anomalías a nivel de los usuarios, por ejemplo, de logons fallidos. Vamos a ver que en los últimos 30 días hay unas anomalías. Por ejemplo, este usuario monitoreo. Este usuario monitoreo aquí me indica de que hubo una actividad de logons fallidos de 5 a 6 de la tarde, más exactamente a las 5:47, donde normalmente
este usuario se equivoca, hace logons fallidos a nuestra infraestructura a esa hora, pero tiene un promedio de 7 veces. ¿Pero por qué me lo detectó como anómalo? Porque lo realizó durante 10 veces. Es decir, que aumentó esos logons fallidos como tal. Ahora, ahí es donde empieza la solución, mediante esos algoritmos de Machine Learning, poder detectar estas anomalías. Él normalmente tiene 7 veces logons fallidos, pero aquí me mostró 10. Ahí ya empezamos a detectar esos malos comportamientos, o esas anomalías a nivel de los usuarios como tal. Ahí es importante. Ahora, algo muy interesante también mostrar de la solución es yo en la solución, en mi infraestructura tecnológica, pues tengo usuarios que son privilegiados, que necesitan realizar cambios como tal en mi infraestructura. Esto es muy normal. Ahora, yo puedo seleccionar cuáles son esos privilegios que han utilizado los usuarios. Entonces, yo, por ejemplo, sigamos con este usuario monitoreo, donde yo puedo detectar qué es lo que ha realizado, cuál es su poder, qué es lo que ha hecho con él. Entonces podemos identificar, por ejemplo, las últimas 30 días. Entonces, donde yo puedo ver qué ha hecho este usuario con sus privilegios, con base para poder obtener esa información de qué es lo que está haciendo, a ver si está abusando de su poder. Donde podemos ver que el usuario monitoreo ha realizado modificación a nivel de otros usuarios en mi directorio activo. Donde podemos ver, por ejemplo, el usuario monitoreo creó el usuario Mauricio Pérez. Entonces podemos ver todos los privilegios utilizados de ese usuario. Ahora, hay otro reporte muy interesante de la solución de AD Audit Plus y es poder identificar esos privilegios utilizados por primera vez. Aquí es importante analizar, porque si yo tengo un usuario monitoreo que puede crear usuarios, donde me los mostró ahora, pero sí, ¿qué pasa si hacer otros cambios nuevos, otros cambios que él tiene el poder de hacerlo, pero aquí con esto podemos evitar ese mal uso de nuestra infraestructura, de nuestros privilegios? Ahí también se basa la ciberseguridad, como lo hablamos en la primera sesión. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que el usuario monitoreo ha eliminado otros usuarios. Es la primera vez que lo hizo. Aquí me va a detectar es cuando realiza esos privilegios por primera vez, donde ha modificado, ha eliminado, ha creado usuarios. Ahí es importante analizar esto para evitar ese mal uso, ese mal hábito, ese abuso de privilegios de mis usuarios privilegiados como tal. Muy bien, vamos a hablar ahora, pasando a otro componente del Log 360 llamado Event Log Analyzer, que es nuestro correlacionador de eventos, donde pudimos obtener reportes de mis recursos, qué anomalías tenemos en los recursos, quién ingresó a qué archivo como tal. Ahora, vamos a ver algo muy importante que son los eventos de correlación. Todo lo que muestra en esta solución es básicamente anomalías detectadas en mi infraestructura, donde yo puedo evidenciar qué es lo qué mal está pasando en mi infraestructura, donde podemos entrar a mi correlación y empezar a ver esos incidentes generados en mi infraestructura. ¿Qué podemos encontrar ahí? Vamos a filtrar, por ejemplo, de los últimos de este mes. ¿Qué ha pasado este mes en mi infraestructura a nivel de información anómala, de incidentes como tal? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, intentos de ataques de fuerza bruta. Tenemos 4.418 intentos de ataques de fuerza bruta. Realmente esto es muy grande, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí también? Por ejemplo, cryptocurrency, básicamente son esos software que me ayudan para la minería de criptomonedas. Se está ejecutando en mi infraestructura software de criptomonedas. Ahí es importante. Ahora, posibles ransomware. Aquí me está hablando como posible ransomware. No es un ransomware 100%, pero es una actividad que se comporta casi igual que un ransomware. Entonces, entremos a revisar qué es lo que está pasando en mi infraestructura, qué es lo que pasa con esto. Ahora, intentamos ingresar o vamos a ingresar a nuestro evento de fuerza bruta. ¿Quién está haciendo qué?
Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en este mes, en el mes de octubre, podemos ver dispositivos remotos que están realizando mediante un usuario intentos de ataque de fuerza bruta a nuestros dispositivos en la infraestructura, donde podemos ver más eventos acorde a esto y podemos encontrar, por ejemplo, intentos de logons fallidos y a su vez encontrar más información acorde a este mismo reporte, donde podemos ver la dirección IP pública desde donde se está ejecutando este ataque o este intento de ataque y más información que Windows le ha enviado al Event Log Analyzer, ya que estos dispositivos todos son a nivel de Windows. Ahí es importante esto, ya tenemos información acorde a esas actividades anómalas, a esos incidentes que tenemos en nuestra infraestructura. Ahora bien, podemos hacer un análisis forense como tal de ese evento, donde yo puedo identificar mediante nuestra herramienta o más bien nuestra funcionalidad de Event Log Analyzer llamado Search, que es básicamente un motor de búsqueda que trabaja mediante Elasticsearch para encontrar toda esa analítica o todo ese evento que me está llegando al Event Log Analyzer. Todo este evento está viniendo de mi dispositivo como tal. Ahí es importante esto para a la hora de hacer un troubleshooting, a la hora de revisar qué es lo que está pasando con mi infraestructura y con mi evento en mi dispositivo. Ahora, bueno, podemos mirar, por ejemplo, revisemos la minería de datos o ese posible ransomware que tenemos, de quién es, quién está ejecutando esto, qué es lo que está pasando con esto, donde podemos encontrar y podemos ingresar a este reporte, a este evento de correlación y revisar qué es lo que está pasando y cuáles son los actores que están realizando esta funcionalidad. Aquí podemos encontrar como posible evento de ransomware de que Diego y Darwin han intentado hacer esto. Pero ¿qué es esto? Donde podemos encontrar, podemos ver nuestra información de que se han modificado muchos archivos. ¿Sí? Se han modificado archivos que se comporta como un ransomware. Entonces aquí ya podemos adelantarnos, porque como no es un ransomware, pero como se comporta como él, pues empezamos a detectar y empezamos a analizar qué hacer con esto. Ahí es importante esto porque no es un ataque, pero es un posible ataque ransomware. Ahí es importante esto que podemos evidenciarlo como tal. Ahora, ¿qué podemos encontrar más referente a esto? Las criptomonedas. Estas criptomonedas podemos encontrar quién ha realizado, quién ha ejecutado estos procesos a nivel de criptomonedas. Aquí podemos ver a Diego, el usuario Diego en mi infraestructura está instalando en este servidor, descargó, aquí tiene la aplicación de criptomonedas llamado Multiminer, donde se ha ejecutado y en efecto Diego ha encontrado, o más bien la solución de Event Log Analyzer ha encontrado que el usuario Diego está ejecutando criptomonedas. Sabemos que estos software de criptomonedas lo que hacen es degradar el rendimiento de un dispositivo. Ahí es importante poder hacer esto. Bien, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, ya tenemos la información, ya vemos que algo está pasando en mi infraestructura, pero ¿qué hacemos con ella? En efecto, nosotros tenemos las alertas. Todos esos eventos de correlación pueden llegar a nuestras alertas. Entonces vamos a hacer todo el ciclo de vida de lo que se realiza con esas alertas que nos están llegando a nuestra infraestructura. Como podemos ver, tengo 749,000 alertas en mi Event Log Analyzer, donde por ejemplo yo voy a filtrar ese evento de criptomonedas, donde puedo ver el evento de mis criptomonedas, donde en efecto es un evento donde yo lo he categorizado como crítico, un evento crítico donde me va a mostrar si ha sido asignado a algún usuario de privilegiado de mi Event Log Analyzer y poder tomar decisiones sobre esto. Ahora, ya tengo mi alerta, ya tengo mi evento de correlación con mi alerta, pero ¿qué más puedo hacer yo con esto? Pues vamos a contrarrestar esto, vamos a detener esta ejecución de esos procesos de criptomonedas. ¿Lo puedo realizar? ¿Cómo lo realizo?
Event Log Analyzer tiene una funcionalidad muy importante que se llama Workflow. Estos Workflow es básicamente poder realizar ciertas prevenciones de esas anomalías que están llegando a mi infraestructura. El Event Log Analyzer ya tiene unas predefinidas, como por ejemplo bloquear una USB. Envía un script para que se bloquee una USB. O deshabilitar un computador. O matar un proceso, por ejemplo. O deshabilitar un usuario, hacer un log off de este usuario cuando una alerta suceda. ¿Sí? Ahí es importante parar un servicio también. Pero yo puedo crear una. Entonces yo puedo, por ejemplo, vamos a crear una para ese evento de criptomoneda, donde yo puedo definir, por ejemplo, que quiero que cuando me llegue una alerta de que un usuario está ejecutando esos software de criptomonedas, pues yo pueda definir que pueda apagar el equipo, reiniciar el dispositivo o algo muy importante también que es deshabilitar un usuario. Yo puedo ejecutar que deshabilite el usuario y automáticamente también puedo realizar que el servicio pare. Entonces, esta es mi regla de workflow para poder detener esas anomalías a nivel de criptomoneda y no solamente criptomonedas, sino, por ejemplo, el ataque de fuerza bruta o ese posible ransomware, cualquier evento que llegue a mis eventos de correlación, donde yo me defino un nombre, defino mi workflow como tal y ya con esto puedo obtener, ya tengo mi workflow para poder ejecutarlo una vez la alerta llegue a mi Event Log Analyzer. Entonces, ahí es interesante esto porque podemos detectar esto. Ahora, ya podemos identificarlo, podemos ver nuestra alerta, pero también esto podemos integrar nuestra solución de Event Log Analyzer a una solución de ticketing para crear tickets con base a todas las alertas que me llegan, donde podemos encontrar, por ejemplo, todas las alertas que llegan a mi Event Log Analyzer y que automáticamente, por ejemplo, tenemos una mesa de servicio con Service Desk donde pueda encontrar cada alerta, se me va a generar un ticket, ¿sí? Donde yo ya lo puedo asignar. Entonces, ¿quién hace esto? Esto es muy importante para tenerlo en un SOC, en un Security Operation Center, donde detecta un evento de correlación, detecta la alerta, en la alerta ejecutamos ciertos scripts para que detenga esto, para poder contrarrestar este ataque y a su vez poder generar un ticket a una mesa de servicio. Entonces ahí es interesante esto. ¿Cuáles son esas mesas de servicio, esos software de mesas de servicio que podemos integrarlo? Service Desk Plus, por ejemplo, y también otros como ServiceNow, Jira, Zendesk, Kayako. Hay muchos. Entonces ahí es interesante este tema porque podemos hacer todo este ciclo de vida de mis eventos de correlación. Ahora, estos eventos de correlación que pudimos encontrar acá son eventos de correlación que ya están creados, que ya están predefinidos en mi Event Log Analyzer de esos eventos anómalos en mi red. Pero yo también puedo crear eventos de correlación. Ahora, no solamente para ataques, como decíamos, sino también para esos malos hábitos. Vamos a crear uno. Por ejemplo, en nuestra infraestructura se ha creado una política, supongamos que el coordinador nos pone una tarea de que nadie desde sus casas, mediante VPN, puedan ingresar a la red para obtener una base de datos, para poder tener un backup de una base de datos. Esto no es un ataque, es simplemente un proceso que se maneja en mi organización. Pues yo puedo crearlo. Yo puedo crear este evento para que no pase y poderlo detectar y que me pueda alertar y que me pueda abrir un ticket para ese evento cuando llegue a suceder. Entonces, yo puedo crear un evento donde, por ejemplo, vamos a hablar de los usuarios que trabajan desde casa, donde haya una conexión por VPN. Entonces, podemos hacer un VPN logón. Entonces, nuestra primera acción para ese evento de correlación es un logón exitoso, ¿no? Ahora, vamos a generar una segunda acción. Después de yo hacer un logón en mi VPN que sigue, un logón, por ejemplo, en Windows, ¿sí? Donde yo pueda realizar un logón en Windows como segunda acción después de la primera, ¿no? Después de la primera que fue autenticarme en una VPN. Después de eso, yo puedo
decir que después de esa acción, como tercera acción, un backup exitoso en una base de datos, por ejemplo. Entonces, este proceso en mi organización no quiero que se ejecute, no lo voy a hacer. Donde vamos a agregar, donde creamos nuestro evento de correlación, lo creamos y ya con base a eso empezamos a generar y empezamos a ver qué reportes podemos obtener de esa información. Y lo mismo las alertas y poder crear ese workflow para poder identificar y poder eliminar ese proceso de que no pase. Por ejemplo, aquí me va a mostrar si llega a haber ese tráfico, ese match con que alguien se conecta a una VPN, realice un logon en Windows y obtenga una base de datos, obtenga un backup de esa base de datos. Aquí vamos a empezar a ver esos eventos. Y podemos crear el workflow de deshabilitar el usuario o reiniciar el proceso o cualquier evento que podamos generar mediante esos workflows. Generar el ticket. Entonces vemos todo el ciclo de vida que podemos realizar con esos eventos anómalos en mi infraestructura y esos malos hábitos que para nosotros llamamos malos hábitos, que es realizar esto. ¿Sí? Entonces no solamente es enviar un correo diciendo por favor nadie obtenga una base, un backup de una base de datos cuando trabajan desde casa, sino es realmente ejecutarlo en nuestro correlacionador de eventos. Eso es muy interesante. Ahora, algo muy interesante aquí y es nuestra solución de UEBA. Aquí es algo mucho más profundo a nivel de comportamiento de usuarios. Supongamos que nuestro coordinador de seguridad nos pone una tarea y nos dice, necesito que me identifique cuál es el usuario más vulnerable en toda mi infraestructura tecnológica. Pues realmente empezar a ver reportes, empezar a obtener esos reportes y tener en un cuaderno con un esfero y empezar a analizar qué comportamiento tiene, pues realmente es una tarea muy difícil y muy tediosa, ¿no? Pero pues aquí ya lo tenemos, ya podemos obtener un reporte para poder hacer esto. Entonces, como podemos ver, mediante los algoritmos de Machine Learning que habíamos tenido, podemos ver cuáles son esos usuarios que son posibles amenazas internas, ¿sí? En mi infraestructura. Aquí podemos ver el usuario guest y podemos ver el usuario monitoreo o en el usuario monitoreo donde aparece en todo lado. Ese usuario monitoreo hay que revisar qué es lo que está pasando con él, donde puede ser una posible amenaza interna. ¿Por qué posible amenaza interna? Donde vamos a ver todas las anomalías que él está realizando, que él ha hecho. Por ejemplo, podemos encontrar que ha eliminado logs en la infraestructura, donde me va a mostrar el hostname, el dispositivo al cual él le ha borrado los logs. Ahora, ¿por qué el usuario monitoreo está eliminando logs de mi infraestructura? Ahí es donde empezamos a ver esto. Y más información acorde a todas las anomalías. Todo lo que me muestre el log 360 UEBA es anomalías completamente. Es todo lo que tenemos acá, debemos empezar a revisar qué es lo que está pasando. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ver a nivel de logons también, donde se obtuvo 39.049 eventos, donde solamente se esperaban 7.000, pero tuvo 39.000. Entonces, esos cambios de comportamiento ya la solución lo detecta como un usuario con riesgo alto. Riesgo que categorizamos como tal, que la solución misma, mediante los algoritmos de Machine Learning, empieza a categorizar. O, por ejemplo, ¿cuál es ese usuario propenso a la exfiltración de datos? Aquí podemos obtener un nivel de riesgo de 47, donde el usuario Diego está categorizado como esto, donde podemos encontrar, por ejemplo, todas las anomalías de Diego. Vamos a ver qué anomalías han detectado para este usuario Diego. Aquí podemos encontrar archivos modificados. Como podemos ver, son a nivel de archivos, donde se obtuvo, por ejemplo, que Diego modificó este archivo. ¿Sí? Este tipo de archivo que podemos ver acá, pero lo que se esperaba es que modificara estos tipos de archivo. Esto quiere decir que la solución aprendió de que Diego modifica unos archivos, sí, porque tiene que hacerlo, pero se esperaba estos que están acá, no el que estaba aquí.
no este tipo de archivo. Ahí es donde vemos, por ejemplo, archivos creados. Se obtuvo de que Diego creó un archivo de 4 a 5 de la mañana, pero se esperaba en estas horas porque Diego crea archivos en estas horas, no en la que aparece acá. Ahí es importante esto porque empieza Diego a modificar esos archivos y ya la solución me detecta ese cambio del comportamiento y a su vez me genera un score de riesgo. Entonces ahí podemos encontrar no solamente el usuario, sino también los eventos que está sucediendo con esos usuarios. O por ejemplo, cuentas comprometidas. ¿Qué cuentas pueden ser comprometidas? Me parece que el usuario Diego es el usuario que más score tiene. Bueno, vamos a ver qué son estas anomalías como tal con él y en efecto me aparecen los mismos archivos. Esto quiere decir que Diego está haciendo muchos cambios a nivel de archivo, entonces la solución me detecta que puede ser una cuenta comprometida. Esto quiere decir que puede que otro usuario se esté autenticando con el usuario Diego para hacer todas estas modificaciones. Y esto lo detecta el algoritmo que utiliza Machine Learning para poder detectar esto. Entonces ahí como podemos encontrar a nivel de usuario, los usuarios con más riesgo en mi organización. Esta funcionalidad, esto es a nivel de solo reportería. El Log360 UEBA lo que hace es alimentarse de AD Audit Plus, de Event Log Analyzer, para poder obtener esta información. Entonces, lo que vimos de AD Audit Plus con los usuarios privilegiados y demás, pues automáticamente el UEBA toma esta información y obtiene su análisis inteligente para esto. Ahora, no solamente los usuarios, sino también podemos ver cuál es el dispositivo que más tiene riesgo en la organización. Ahí es donde podemos encontrar, por ejemplo, que de todo lo que hemos hecho, de todos los movimientos que se han hecho en la infraestructura, pues podemos obtener de que este es el dispositivo más propenso, ¿no? Más vulnerable a nivel de algoritmos genéticos, de todo el algoritmo como tal, del machine learning que ha podido encontrar él. Entonces, archivos leídos, logons a él. Entonces, vemos que tiene mucha operación por muchos usuarios, muchos logons, automáticamente logons. Entonces, ¿qué me puede identificar esto? Que la solución ve que a ese recurso se conectan muchas personas, se conectan muchos usuarios y puede detectarlo como un riesgo, porque normalmente no lo hace, porque normalmente no se conectan muchos, pero en un momento u otro cambió su patrón y empezaron a conectarse todos estos usuarios a él. Ahí es interesante esto y poder ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros para poder tomar estas conclusiones y poder detectar estos eventos de correlación, esos eventos correlacionados para detectar una amenaza. Todo lo que podemos ver en UEBA son anomalías en nuestra infraestructura. Yo puedo identificar, por ejemplo, o puedo detectar los usuarios a nivel de riesgo y puedo clasificarlos como para tenerlos en una lista y poderlos identificar y poderlos tener en mi lista, en esta lista que tenemos acá, para yo hacerle un seguimiento a él, para no empezar a buscar acá, sino simplemente los voy a traer aquí para empezar a hacer ese seguimiento a estos usuarios y empezar a ver si su score de riesgo cambia o no cambia. Ahora, es importante que la solución UEBA, ese score de riesgo también se puede customizar. Si para mí, Diego, esto es un falso positivo, importante también esto, y es para evitar esos falsos positivos, dejar que la solución aprenda, ¿no? Dejar que la solución aprenda de que AD Audit Plus también aprenda, el Event Log Analyzer igual aprenda para que él pueda obtener datos más acorde a lo que es la realidad de nuestra infraestructura. Entonces ahí es interesante eso. Y a su vez poder cambiar esos scores por si yo tengo algún evento que para mí es un falso positivo, pues yo puedo empezar a ver todos esos eventos como exfiltración de datos, como amenazas internas y empezar a cambiarle su customización, a cambiarle su score de riesgo como tal. Entonces ahí es importante eso y empezar a evitar falsos positivos acorde a la solución, acorde a todos los eventos como tal. Ahora, quiero mostrarles algo y es poder ver una inteligencia de amenazas.
¿cómo hacemos una inteligencia de amenazas? Lo que hemos visto ha sido a nivel de UEBA y los eventos de correlación de esas amenazas que llegan a mi infraestructura. Pero Event Log Analyzer tiene una inteligencia, va mucho más allá y es algo muy interesante. Y es que la solución de Event Log Analyzer se alimenta de SETIX. SETIX es como un centro de amenazas cibernéticas, donde si, por ejemplo, existe un nuevo malware en China, básicamente lo que hace el SETIX es alimentarse de este nuevo malware que se ha creado y poder alimentar el Event Log Analyzer para que ese ataque o ese malware que hubo en China pues no pase en nuestra infraestructura, donde va por un sentido, donde ese TIC le envía esa información, alimenta el Event Log Analyzer y lo hace mediante Taxi, que básicamente es un protocolo, un mecanismo de transporte para poder enviar esos logs de ese TIC a Event Log Analyzer. Ahora, el Event Log Analyzer no solamente se alimenta de ese TIC, sino también de el fabricante Alimble, del OTX, de ese centro de amenazas de open source que ellos tienen, donde están alimentando diariamente amenazas, malware que pasan a nivel mundial y pues desde luego el Event Log Analyzer toma esa información para que cada día se vuelva más fuerte, conozca más a nivel de malware y a nivel de ataques como tal. Aparte de esto, el Event Log Analyzer tiene algo muy interesante y es la categorización de las URLs, de las direcciones IP, donde puede identificar un intento, una amenaza que llega desde una dirección IP y poder definir esa IP, de dónde viene y qué categoría tiene a nivel mundial. Esto lo hace mediante el WeBrute. El WeBrute básicamente es este centro de inteligencia donde hace una categorización de las URL, hace categorización de las direcciones IPs públicas para que las soluciones se aprendan y obviamente pues Event Log Analyzer puede detectar esto y puede alimentarse de WeBrute para ser un poco más inteligente, ¿no? A nivel de amenaza. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Bien, venimos a nuestro Event Log Analyzer donde podemos encontrar esto y podemos empezar a detectar. Ahora, quiero ver las alertas, vamos a mirar nuestras alertas y podemos encontrar esta alerta de una fuente maliciosa que está realizando nuestra infraestructura, donde tenemos una dirección IP 115.203, pero es maliciosa. ¿Por qué es maliciosa? Porque ya hace un análisis de amenazas donde en primer lugar puede detectar el score, esa reputación que tiene esa dirección IP a nivel mundial, donde de 0 a 100 tiene 12, realmente es una mala reputación que ya WeBrute ha categorizado, ya ha investigado y automáticamente alimenta mi Event Log Analyzer. Entonces yo ya sé que esto es una mala reputación y está bajo la categoría de Windows Exploit y Scanner. Es decir, que con esa IP se han realizado Windows Exploit. Ahora, ¿de dónde viene esta IP? Pues podemos ver que viene de China. Entonces ya podemos empezar a identificar estos eventos y a su vez poder ver los reportes referente a estas alertas. Ahora, estas alertas, como ya sabemos, podemos crear un workflow y poder contrarrestar esto, ¿sí? Donde yo puedo ver mi reporte, por ejemplo, vamos a obtener ese reporte de esas amenazas como tal, que se ha retroalimentado nuestra solución, donde podemos ver por ejemplo, las categorías que están siendo definidas o que están ingresando a mi infraestructura, que están intentando más bien ingresar a mi infraestructura. Aquí podemos ver las categorías de esas direcciones IPs, como por ejemplo, direcciones IPs que vienen de como Windows Exploit, como spam, como scanner. Entonces podemos ver las categorías, ¿sí? Y a qué dispositivos están apuntando estos. Entonces ahí empezamos nosotros a analizar esto y a su vez poder ver no solamente el ataque, no solamente ese intento de ataque, sino de dónde viene y qué categoría tiene tiene esa dirección IP pública. Entonces ahí vemos algo muy interesante, ¿no? Donde podemos aquí obtener esa información que pudimos ver ahora. Ahora, ¿qué pasa si esto es un falso positivo? Yo puedo, mediante la solución, agregar esta dirección IP pública como una lista blanca.
Yo puedo seleccionar esta lista blanca para que ya no me lleguen esos eventos más, ¿no? Que lo voy a eliminar porque realmente no es una lista blanca para mí. Entonces ya podemos identificar esto y empezar a evitar esos falsos positivos, ¿no? Entonces eso es muy interesante de esta solución, que se retroalimenta de toda la configuración. Como podemos encontrar, por ejemplo, ver todo lo que viene de los centros de amenazas, de esos centros de ciberamenazas que hay en el mundo y que la solución pueda detectar y pueda alimentarse con ellos, donde podemos ver, por ejemplo, dominios a nivel de malware, donde se crea todos los dominios de malware y automáticamente la solución empieza a tomar esto. Entonces, no solamente lo que tenemos acá, sino cada día el Level Log Analyzer va siendo mucho más inteligente. Bien, ahí es importante esto que podemos ver y podemos, digamos, diariamente estar preguntando a esos centros de amenaza cómo va la red, qué nuevas direcciones IP tienen para mí a nivel de mala categoría o de mala reputación. Ahí es interesante esto. Ahora quiero mostrarles algo a nivel de archivos que vimos en la primera sesión, acorde a quién ingresó a qué archivo, quién salió del archivo, quién modificó un archivo, donde también podemos encontrar, por ejemplo, hacer una trazabilidad de cuáles son esas shadow application, donde yo puedo encontrar las shadow application. ¿Qué son shadow application? Primero que todo, básicamente son a esas aplicaciones que no las tenemos en el radar, que son aplicaciones que se conectan a mi infraestructura, pero que realmente no las seguimos y que pueden estar propensas para poder eh, sacar información, ¿sí? Exfiltrar información de mi red. Entonces, lo importante de Log 360 con su funcionalidad de Data Security Plus es que nos puede ayudar a esto, a poder detectar cuáles son esas shadow IP para poder detectar y ver cuáles son y qué debo hacer con ellas, ¿no? Aquí es importante esto, poder empezar a banear aplicaciones, donde aquí podemos encontrar estas, donde me da la reputación de estas direcciones IP, de estas aplicaciones como tal, y como siempre hay que dejar esperar, hay que esperar que la solución empiece a reconocer las conexiones de los usuarios para poder empezar a bloquear, ¿no? Empezar a banear aplicaciones. ¿Para banearlas para qué? Para que prácticamente yo pueda entrar o un usuario que ingrese a un dispositivo, como por ejemplo este dispositivo, y quiera entrar a OneDrive para poder sacar información. Y como podemos ver, la cuenta de OneDriveLive.com pues está bloqueada, no va a poder tener. Entonces es una forma de contrarrestar ese abuso de los archivos y ese intento de exfiltración de datos, ¿sí? Ahora, yo puedo crear categorías y puedo crear políticas con base a, por ejemplo, de que este archivo nadie pueda copiar o pueda cortar archivos, ¿no? Entonces es importante que la solución ya me deja o me bloquea para poder copiar estos archivos. Ahora, hay algo muy interesante también que podemos hacer con Log360, es la clasificación de los archivos, donde podemos decir que estos certificados, como por ejemplo, para mí son certificados que son de carácter sensitivo, ¿sí? O lo podemos poner público o interno o restringido. Básicamente es poner una categoría a un archivo y poder crear políticas con base a que copie, nadie extraiga mediante una USB esos archivos que están categorizados como sensitivos, por ejemplo. Lo que acabamos de hacer acá es una forma de contrarrestar mediante el DLP para que no podamos obtener información. Donde aquí también podemos ver toda la trazabilidad y todas las páginas web que navegan mis usuarios. Con base a esto podemos obtener, por ejemplo, información a páginas donde yo pueda bloquear. Por ejemplo, aquí tenemos el OneDriveLive.com. Ese intento de conexión, ese intento que hicimos ahora, pues aquí se ha detectado a las 10:42, hace 2 minutos. Pudimos detectar que ese intento no se conectó porque ya está bloqueada. Entonces ahí podemos encontrar esto, podemos ver información relevante. Ahora, ya tenemos
reportería en Data Security Plus, donde podemos ver esos archivos que han sido cargados, ¿sí? Que se han salido de la red. Aquí, por ejemplo, podemos ver archivos que han sido cargados a OneDrive o a SharePoint. Aquí me aparecerá archivos que han sido cargados, el nombre del archivo. Pero como tengo bloqueado, pues no, nadie puede obtener esto. A nivel de Office 365, Dropbox y Box como tal. Y más reportería. Aquí podemos ver actualización a nivel de YouTube también. Entonces podemos ver toda esa trazabilidad de lo que están haciendo los usuarios en nuestros dispositivos con base a los archivos. Ahí es interesante esto. Muy bien. Esto es Log 360, no solamente como solución de visibilidad, sino como una solución de poder contrarrestar amenazas cibernéticas, malware cibernéticos, y también esos malos hábitos, esos malos usos con mis eventos de correlación, de poder crear políticas para que ustedes puedan identificar quién está realizando malos hábitos, quién está obteniendo un backup de una base de datos, quién está obteniendo un backup de un firewall y poder no solamente ver quién fue, sino bloquear esta operación y enviarlo mediante ticket a una mesa de servicio. Muy bien, ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, Diego, mil gracias. Muy buena la presentación, de verdad. Felicitaciones. Han realizado bastantes preguntas. Hemos tratado de responder la mayoría de ellas en línea, pero hay unas que son muy interesantes que podamos responder en vivo con tu ayuda. Y la primera respecto a cuál es la forma o cuál es la ruta a seguir para adquirir Weba. ¿Qué se necesita? ¿Se necesita Event Lock Analyzer para poder tener Weba o lo puedo hacer sin Event Lock Analyzer? Bien, esta es una pregunta muy interesante, Wilson. Mira, AD Audit Plus, Event Log Analyzer, Data Security Plus y Cloud Security Plus, como vimos en la sesión pasada, son soluciones que pueden trabajar independientemente. No necesitan al Log 360 como tal, pero Weba realmente sí necesita el Log 360. Esta solución, como habíamos dicho, se alimenta del AD Audit Plus y el Event Log Analyzer, pero debe tener al Log 360 para que él pueda operar. ¿Sí? No es una solución independiente, no podemos tener solamente Log 360 y UEBA, sino debemos tener Log 360 para que empiece a recibir la información de AD Audit Plus y Event Log Analyzer. Ok, entonces sí se necesita que esté Event Lock Analyzer dentro del Log 360 para poder hacer Weba al menos, ¿verdad? Y ADOD. AD Audit y AD Audit, Ok. Hay exactamente. una otra pregunta y es que en ADOD existe un concepto que es UBA, User Behavior Analytics, y aquí es User Entity Behavior Analytics. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, Diego? Claro que sí. El AD Audit Plus, como vimos al principio, me habló del el UBA, que es básicamente el User Behavior Analytics, donde me puede identificar ese patrón de comportamientos a nivel de usuarios, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Aquí podemos ver el usuario a nivel de logons, el usuario a nivel de cambios a nivel de los archivos, ¿sí? A nivel solamente usuario. Ahora, el Log 360 y UEBA lo que me va a mostrar no solamente usuarios, sino también las entidades. Entendámonos que entidades son recursos. Esto quiere decir que aquí con esta solución podemos encontrar los recursos que han sido más vulnerables o que están haciendo, son riesgosos en mi infraestructura. Entonces, esa es la gran diferencia, que uno se enfoca en usuarios y el otro se enfoca en usuarios y recursos. Ok, perfecto. Respecto al motor de inteligencia artificial que maneja el UEBA, ¿cuál es el tiempo que necesita mínimo para que este motor pueda entrenarse, pueda aprender de lo que es normal y empiece a entregar esos reportes? ¿O eso es inmediato? Mira, Wilson, la solución, si yo tengo Log 360 con AD Audit Plus, con Event Log Analyzer, sabemos que va a empezar a detectar información, ¿no? De todo lo que está pasando en mi infraestructura. Pues Hueva se va a empezar a alimentar de ella, ¿no?
va a empezar a alimentarse del Lady Audit Loss, del Event Log Analyzer, pero lo más recomendable es dejarlo, por ejemplo, de 7 días a 15 días, que el log 360 aprenda, ¿sí? Para poder evitar esos falsos positivos, ¿no? Porque desde el primer día vamos a empezar a ver anomalías, pero es porque la solución todavía no conoce la infraestructura, no conoce cómo opera. Entonces siempre es importante dejarla que pase un tiempo. Ok, Diego. Ok, Diego. Aquí haciendo una pregunta más enfocada al análisis de eventos antes de hacer la analítica. Y es que te estaban preguntando sobre cuál sería o qué pasaría en Event Log Analyzer o qué podría ser Event Log Analyzer cuando el ambiente que se está auditando es atacado por una amenaza desconocida. Bien, en primer lugar, lo importante de la solución Event Log Analyzer es que tenemos algo llamado el Search, ¿sí? Que es como mi filtro de búsqueda mediante Elasticsearch, que es ese buen motor de búsqueda que existe hoy en día, donde yo puedo identificar y puedo empezar a mirar qué es lo que está llegando a mi infraestructura y empezar a filtrar esto para poder yo detectar si debo tener un reporte, si debo generar una alerta con base a esto, a esos digamos, amenazas que no los tenemos como tal en la reportería. Ahora, una amenaza es un cambio, es algún cambio de patrón que está pasando en mi dispositivo. Entonces, ese cambio de patrón, pues ya me lo va a detectar, ¿no? El Event Load Analyzer ya lo va a tener mediante todo el Machine Learning que hablamos ahora. Puede detectar esto y puede alertarme como tal. Ok, perfecto. Ya yendo un poco más hacia, digamos, las integraciones con terceros. Hacían una pregunta a ver si era posible que el Weba o el Log360 en su módulo de analítica pueda retroalimentarse de un firewall como SonyWall para obtener aún más listas de ataques. Es decir, podemos obtener la información de lo que ha pasado en un firewall como SonyWall y después sacar la analítica del mismo. Claro que sí, Wilson. Mira, Sonywall, por ejemplo, que es un firewall, ese firewall le envía los logs al Event Log Analyzer, ¿sí? Donde Event Log Analyzer detecta todo lo que está pasando en ese dispositivo y el Log 360 UEBA lo que puede hacer, por ejemplo, es poder detectar esas anomalías a nivel de firewalls. Aquí tenemos los firewalls donde podemos obtener anomalías en el tráfico. Aquí no me muestra ninguna información porque no tengo ningún firewall atado a Log 360, pero aquí podemos encontrar esas anomalías. Y a su vez, el Event Log Analyzer ya también en sus eventos de correlación tiene reportes ya customizados a nivel de firewalls. Entonces ahí es importante eso porque ya lo podemos obtener. Por ejemplo, a nivel de VPN, de sesiones VPNs. ¿Sí? Entonces, si vemos alguna anomalía, pues aquí la podemos encontrar y a su vez, Event Log Analyzer le envía esa información al Log 360 UEBA para que él detecte esas amenazas, ¿sí? Esas anomalías en el tráfico. Perfecto, Diego. Y teniendo, siguiendo por la línea de integraciones, o bueno, más bien de alcance con terceros, tú mencionaste en la parte del UEBA la posibilidad de enviar estos eventos o manejarlos con una herramienta de tickets o una herramienta de gestión de mesa de servicios. La pregunta sería aquí, ¿es posible integrarla con una herramienta de estas? ¿Cuáles serían las opciones de integración que tenemos aquí en Log360? Claro que sí, Wilson. Mira, como pudimos observar ahorita en la sesión, nosotros podemos integrar y nuestro Log 360 ya está integrado con nuestra solución de Ticketing Service Desk Plus. Pero también tenemos otras soluciones del mercado que puedo yo integrar para que cuando me llegue una alerta se genere un ticket en esta, como tenemos aquí, por ejemplo, ServiceNow, tenemos Jira, tenemos Zendesk, Kayako, BMC, tenemos varias soluciones en el mercado donde yo puedo integrar esto. Perfecto. Eso es una buena práctica, ¿no? Que los eventos que se generan puedan quedar también gestionados como un incidente, porque la idea es que le demos el trámite. Una gestión de eventos, una buena práctica es que se convierta en una gestión de incidentes y que puedan manejarse los responsables, los tiempos máximos de respuesta, las acciones que se tomaron para corregirlo o revisarlo. Es definitivamente una muy buena práctica y una recomendación que nosotros damos a nuestros clientes. Bueno, continuando por acá.
estaban preguntando ahora sobre cómo se licencia el log 360 y específicamente para obtener el UEBA, ¿se necesita licenciarlo también? Bien, en efecto, Wilson, sí. Como dijimos en la sesión pasada, el log 360, su común denominador para poder licenciarlo es cantidades, ¿no? Cantidad de servidores, cantidades de endpoint, cantidades de dispositivos que yo quiero auditar. Pero para ello existe otra, add-ons, porque UEBA es un add-ons de log 360, donde yo puedo seleccionarlo y es el Advanced Threat Analytics, que es ese checkbox que podamos hacer nosotros con Advanced Analytics es todo un hueva, ¿no? Es todo el UEBA como tal. O sea, UEBA no se licencia por cantidad de dispositivos ni cantidad de logs, sino es en log 360 definir el Advanced Threat Analytics. Con eso ya tenemos el UEBA. Ok, y aclarar que en cuanto a los módulos que se van a licenciar, con el otro 360 basta con tener al menos Event Log Analyzer, ¿verdad? Y ADUDIT, y estos dos se licencian básicamente por la cantidad de dispositivos que vamos a auditar y la cantidad de usuarios, ¿verdad? Ah, no, usuarios no, sino controladores de dominio en este caso. Claro, Wilson. Por ejemplo, digamos que cuando yo voy a licenciar Log 360, el Log 360 me va a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere? Entonces, me va a aparecer cuántos controladores de dominios tengo. Entonces, yo voy a elegir 3 controladores, por ejemplo. Entonces, ya con elegir controladores de dominio, ya estoy licenciando AD Audit Plus. Ahora, ¿cuántos firewalls necesita? Tenemos 5 firewalls Fortinet, por ejemplo. Entonces, ya con eso estoy licenciando Event Log Analyzer. Y así es la forma de que el Log 360 se licencia. Perfecto, súper fácil. No tiene nada que ver la cantidad de eventos por segundo. Aquí no pedimos esa información, simplemente es más por la cantidad de dispositivos. Muy bien, listo. Y también hace una pregunta relacionada a si yo quiero implementar un SOC, ¿sí? ¿Existe alguna forma de licenciar basado en un modelo de Multiple Service Provider o un MSP? ¿Cómo sería aquí? ¿Existe un MSP o si no existe, existe alguna arquitectura distribuida? Bueno, mira, Wilson, eso es muy importante. La solución del Log 360 es una solución que está orientada a un SOC, ¿no? Donde cuando pudimos observar, pudimos obtener información de eventos y poder tener ese ciclo de vida de qué hacer con ese evento anómalo, ¿no? Ahora, Log 360 no tiene una distribución, un MSP no lo tiene actualmente, pero lo que podemos hacer con un SOC, por ejemplo, y es tener Log 360 o más bien Event Log Analyzer, que es un motor de correlación, en varias sedes geográficamente equidistantes y poder enviar esa información a un Event Log Analyzer central, que es el SOC, para poder obtener reportes de varios lados, como un modo distribuido, una arquitectura distribuida. Eso sí lo podemos realizar con Log 360. Perfecto, Diego. Entonces, mire, no nos queda más sino que si por favor puedes mostrarnos nuestro canal de YouTube para que también todos los asistentes tengan o conozcan dónde pueden acceder y dónde pueden ver algunos videos que nosotros hemos publicado en español latinoamericano, para que ustedes puedan conocer más fácil sobre nuestras herramientas, específicamente en este caso Log 360 y con base en eso también sus funcionalidades. ¿Sí? Entonces ahí hay unos videos donde se resume prácticamente toda la solución del Log 360. Ahí lo podemos ver por playlist, más fácil. Si quieres ir a los playlists, se encuentran ya las agrupaciones de los videos. Entonces allí vamos a encontrar, por ejemplo, conociendo las soluciones de Managed Engine. Ahí tenemos un resumen muy amplio de qué es Log 360 y ya vamos a las listas de aprendiendo a configurar determinado producto, como por ejemplo aquí mostró Diego cómo configurar Event Log Analyzer, cómo configurar AudioDit Plus, el mismo Device Control. Todo esto está ya aquí a disposición de todos ustedes para que puedan darle una mirada y a manera visual, gráfica, entiendan cómo funciona, cómo ustedes también pueden hacer sus propias configuraciones y cómo pueden obtener el mejor desempeño en nuestras soluciones. Ya nos queda nada más sino agradecerles y decirles que esta es la segunda sesión, nos queda una sesión más el próximo miércoles, a la cual los esperamos nuevamente a todos, contar con su participación
y mil gracias por estar hoy con nosotros. Y gracias a ti también, Diego, por tu explicación. Gracias, Wilson. Muchísimas gracias a todos por la sesión de hoy. Nos esperamos el próximo miércoles para hablar ya algo interesante que es la gestión de contraseñas. Ya gestionamos usuarios, gestionamos recursos, ahora vamos a algo más granular que son las contraseñas, esas cuentas privilegiadas. Perfecto, Diego. Entonces, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.